Y tenemos más información y tenemos una entrevista y para nosotros es un placer darle la bienvenida a Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, para hablar precisamente de lo que ha sido la presentación de las listas de los candidatos a nivel nacional rumbo a las subnacionales. Le damos la cordial bienvenida, por favor. Muy buenas noches. Tenemos muchos temas para poder hablar, para poder revisar lo que ha sucedido durante este fin de semana a nivel nacional. Hemos visto en notas anteriores la presentación de los diferentes candidatos, tanto para las gobernaciones como también para las alcaldías en los diferentes departamentos de nuestro país. Queremos ver si se cumple o no con todos los requisitos. Ahora sí, los saludos. ¿Cómo está Salvador Romero? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Un placer. Bueno, el día de ayer se cumplió una de las actividades importantes del proceso electoral. Fue la inscripción de los candidatos que se hizo en las oficinas de los 9 tribunales departamentales. Tenemos para los aproximadamente 5,000 cargos que están en disputa, registrados a más de 20,000 candidatos que están aspirando a los cargos de gobernador, de asambleísta departamental, de alcalde o de concejal municipal. Presidente, hacerle una consulta. ¿Los candidatos pueden ser reemplazados? ¿Y qué sucede con las alianzas que se están disolviendo en estas últimas horas? Los candidatos sí pueden ser reemplazados, pero por las causales que están establecidas por la ley. Es decir, en caso, por ejemplo, de que se presente una renuncia, hay un plazo para esta sustitución. En el caso de que un candidato sea inhabilitado, existe también un tiempo para que la organización política pueda sustituirlo. Y en el caso de las alianzas, algunas de ellas se disolvieron antes de la inscripción de los candidatos y las organizaciones políticas pudieron tomar una decisión autónoma, ya sea de presentar candidatos por cuenta propia o no presentar ninguno de los candidatos en algunos de los espacios en los que estaba habilitada esa alianza. Presidente, ¿se cumple con la paridad de género en estas listas que han sido presentadas? Vamos a hacer cumplir con el principio de paridad y alternancia de género en las listas. Este es un compromiso fuerte del Tribunal Supremo Electoral. Lo demostramos en la elección de octubre. Todas las organizaciones políticas llegaron con listas que cumplían los principios de paridad y alternancia. Y esto es lo que le ha permitido al país consolidar uno de sus principales capitales, que es la presencia fuerte, vigorosa de las mujeres en los espacios de decisión. Bolivia es uno de los países que tiene uno de los mayores porcentajes a nivel mundial de parlamentarias. Y por supuesto que para esta elección también vamos a exigir que las listas cumplan con los principios de paridad y alternancia de género. Esta es una labor de control, de supervisión permanente que lleva adelante el órgano electoral. Sobre este mismo tema, presidente, de no presentar de esta forma, con paridad de género, etcétera, las diferentes agrupaciones políticas, ¿son pasivas a qué? Una lista que no cumpla con los principios de paridad y alternancia, tal cual como están definidos en la ley o de manera reglamentaria por el Tribunal Supremo Electoral, queda fuera de competencia. Aquí es importante señalar que la valoración se hace en las distintas etapas. Vamos a hacer una primera evaluación en esta oportunidad con las listas tal cual como han sido inscritas. Vamos a dar tiempos para que las organizaciones políticas que no hayan cumplido con este principio puedan subsanar. Y todo este proceso de verificación se va haciendo a lo largo de todo el proceso. Lo importante es, como sucedió en octubre, que lleguemos con listas que respeten la paridad y alternancia de género. Presidente, estamos viviendo el rebrote del coronavirus en nuestro país, ¿no es cierto? Se está trabajando con respecto a este tema. Ante este hecho, ¿hay la posibilidad de cambiar las fechas de las subnacionales? El Tribunal Supremo Electoral está trabajando junto con los tribunales departamentales para asegurar que el domingo 7 de marzo tengamos una elección
que responda con todos los criterios que nos hemos fijado, entre ellos los de la seguridad sanitaria. Vamos a volver a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud, tal cual como lo hicimos para la elección de octubre, cuando pudimos definir protocolos de seguridad que permitieron que todos los ciudadanos nos protejamos los unos a los otros, y que fue un tema importante. Hay que recordar, y este ha sido un gran logro colectivo para el país, que la elección no tuvo una incidencia negativa sobre la evolución de la pandemia. De hecho, tuvimos incluso menos casos de coronavirus después de la elección que antes de la jornada de votación. Este ha sido un logro colectivo que respondió a que tuvimos, por un lado, adecuados protocolos de seguridad sanitaria y, por otro lado, un comportamiento ejemplar de la ciudadanía en el respeto de los principios, las recomendaciones que emitió el Tribunal Supremo Electoral. Este ha sido un dato que ha sido destacado por las distintas misiones de observación internacional. Ya. ¿Qué pregunta el Dani entonces? Muy bien. Bueno, desde Cochabamba lo saluda el presidente Ninosca Crespo. Importante lo que acaba de decirnos, que se van a seguir las medidas de bioseguridad que se han seguido en las elecciones generales en estas subnacionales. Mi consulta va enfocada al tema del calendario electoral. Me imagino que varios candidatos van a ser impugnados en este tiempo. ¿Hasta cuándo tiene el Tribunal Electoral para definir si las candidaturas van o no van? Aquí hay que saber que estamos ante un proceso que puede tomar varias semanas. Hay una primera etapa que es la evaluación que realiza el Tribunal Departamental de la documentación que ha sido entregada por todos los candidatos. Algunos candidatos, después de esta revisión, quedarán habilitados, otros quedarán inhabilitados. A algunos se les pedirá que puedan complementar o subsanar alguna documentación. Los tribunales departamentales adoptarán estas decisiones, y estas medidas seguramente van a definir, van a determinar cuál es el escenario de qué candidatos van a poder competir. Esto lo vamos a saber en los primeros días de enero, pero es posible que en el caso de algunos pocos candidatos exista todavía una fase de impugnación, es decir, que algún candidato que ha sido inicialmente habilitado por el Tribunal Departamental pueda ser impugnado por fuerzas rivales o por ciudadanos, y que los tribunales departamentales tengan que ir tomando una decisión. Y creo que hay que estar preparados, tal como sucedió en la elección presidencial de octubre, en la cual la lista final, última, definitiva de candidatos se conoció a pocos días de la elección. Puede ser que tengamos un escenario similar, parecido también en la elección municipal y departamental. Por supuesto, serán muy pocos los casos en los que nos encontraremos ante una situación de esa naturaleza. A principios de enero, el país conocerá ya de una manera confirmada seguramente a la inmensa mayoría de los candidatos que van a competir el domingo 7 de marzo. Presidente, nuevamente aquí en La Paz, sobre ese tema hay dos casos específicos que poder evaluar. El primero, Manfred Reyes Villa; el segundo, César Dockweiler, quien incluso de manera directa, otro candidato a la alcaldía por La Paz, el doctor Larrea, ha hablado de una impugnación directa de habilitarse la candidatura de César Dockweiler. ¿Qué sucede con estos dos casos y qué mecanismos deberían seguir las impugnaciones para que en enero tengamos un resultado de si son habilitados o no? Este es un caso que son dos casos que pueden tener una resolución jurisdiccional, por lo tanto no se puede adelantar ningún criterio sobre ellos porque podrían necesitar una definición de característica jurisdiccional. Presidente, Karen Barranco los saluda desde Santa Cruz. ¿Cuál sería el presupuesto a nivel nacional que se va a utilizar para hacer estas elecciones subnacionales? El Tribunal Supremo Electoral actuó con una lógica de austeridad. Hemos presentado un presupuesto menor a los 200 millones de bolivianos, es decir, un presupuesto inferior al de la elección presidencial.
a pesar de que hay muchos materiales que deben ser fabricados en una escala mucho mayor. Cito como ejemplo el caso de las papeletas. Para la elección departamental, municipal, vamos a tener que imprimir el doble de papeletas que imprimimos en octubre. ¿Por qué? En octubre todos los ciudadanos recibimos una papeleta para votar por presidente y para diputados. En cambio, en marzo vamos a recibir 2 papeletas. Una para la elección departamental, donde se votará por gobernador, por asambleístas departamentales, y una segunda papeleta para votar por el alcalde y por los concejales. Esto implica duplicar la cantidad de papeletas. A pesar de ello, hemos buscado constreñirnos y actuar con una lógica de austeridad, y es por eso que hemos presentado un presupuesto inferior a los 200 millones de bolivianos. Presidente, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo, por estos minutos tan valiosos. Han sido muy productivos. Gracias. Buenas noches, mucho gusto. Un placer. Bueno, nos acompañó Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, hablando de este tema importante rumbo a las elecciones subnacionales del próximo mes de marzo. Tenemos más.